ideas al respecto que yo utilicé para armar estas diapositivas justamente. Si ustedes tienen alguna pregunta específica respecto de este tema, pueden hacerme preguntas. Bueno, disculpen, no tenía el micrófono puesto. Quiero hablar, antes de hablar del programa de prueba, del sistema de laboratorios de FCS en Estados Unidos, tienen un administrador ejecutivo y esa persona tiene base en Athens, Georgia. El doctor Emilio Esteban creo que ahora está en Washington, D.C., y no estoy bien seguro quién está en su lugar. El doctor Wade Charles, que ocupa este cargo por ahora, pero esta persona es responsable de todo el sistema de laboratorio. Tiene base en Athens, Georgia, y tiene 3 áreas distintas a su cargo. Tiene personal que se dedica a los programas de calidad de los sistemas de laboratorios. Este grupo realiza auditorías internas de todos los procesos de rutina de FCIS. Así que ellos establecen las normas para los programas de calidad. Y esto es además de la acreditación 10175 y los auditan AALA o ISO 1725 y esto estos están supervisados por el aseguramiento de la calidad de laboratorios, LOAD. También tienen un departamento de desarrollo de métodos, también de Georgia. Ellos hacen la subtipificación y el secuenciamiento y también la validación de nuevos métodos. Este grupo cumple una función muy importante en estos procesos. Después tienen 3 laboratorios de servicio de campo de rutina, uno en Athens, Georgia, en el mismo edificio que las otras oficinas, pero también otro laboratorio de pruebas de rutina en St. Louis, Missouri, y en Alameda, California. Esa es la estructura del sistema de FCIS. Y a mí me sirvió para entender cómo los laboratorios deberían estructurarse en otros países. El concepto que fue parte de las auditorías que yo llevé a cabo y los criterios que yo desarrollé, yo decía que deberíamos tener una oficina central responsable de la administración del programa de pruebas. Después, algo que lo llamo yo con mi terminología, el laboratorio madre, FSIS no usa esta terminología. Es el laboratorio que está a cargo de todo el sistema, como un laboratorio madre como entidad. No necesariamente es un laboratorio, sino que es un grupo de expertos, personal experto. Y luego tenemos los laboratorios subsidiarios o secundarios que hacen pruebas de rutina según instruye el laboratorio madre. ¿Por qué madre y no padre, me parece, ¿no? Que le está preguntando. Bueno, no importa. Bien, entonces.
para la supervisión administrativa, que justamente está basada en la oficina central, ellos comunican las políticas y cuál sería el programa de equivalencias y también diseñan el programa de muestreo. Es una administración, es una responsabilidad administrativa, no de laboratorio. También supervisan a los inspectores que recogen las muestras. Ahora entiendo. Siempre tengo un poco de retardo en procesar lo que está escrito en español. Cuando el auditor visita esta oficina en las oficinas centrales, la oficina de la administración en las oficinas centrales, determinan si hay un plan que se ha implementado, si fue ejecutado, y luego los resultados de las pruebas y si las comunicaciones o los comunicados se distribuyen de manera adecuada. Es muy importante este tema de los comunicados a la hora de hablar de equivalencia. Ustedes pueden leer la diapositiva porque es muy explícita y es muy clara y ustedes la van a entender más de lo que la puedo entender yo, porque está en castellano. Me voy a detener un momento. Hubo un par de cosas que yo quería comentar. Yo no hablaría de esta auditoría en particular porque ya escuchamos quiénes van a ser los auditores de este programa, ya lo sabemos y esta es información importante para el programa de pruebas, porque las auditorías que yo llevé, yo voy a ser parte de un... yo era parte de un grupo de auditoría. Nosotros empezamos con estas auditorías en 1999 en circunstancias como equivalencia inicial o auditoría de cumplimiento. Mandábamos equipos de aproximadamente 5 personas de FSIS, un microbiólogo. Durante 10 años yo era el microbiólogo, también incluía un químico y otros 3 especialistas, alguno también que estuviera embebido de las políticas. Hacíamos un escrutinio muy específico de todas las áreas del programa, pero podrán imaginarse que mandar 5 auditores es algo costoso y FSIS paga la auditoría, así que muchas veces lo que se hace recortan un poco el equipo de auditoría, en particular para auditorías de rutina o auditorías en donde no se espera encontrar mucho problema. En este caso tenemos 2 auditores. Uno de estos auditores, como escuché hoy, el mayor, esto me lo dijiste vos, Bill, y después hay otro que es más nuevo, que tiene la capacitación de EEIO, que es un especialista en este tipo de procesos, y esos son justamente lo que hacen evaluaciones de inocuidad de carnes, o sea que ellos tienen como conocimientos científicos en inspección y tienen alguna capacitación básica en programas de laboratorio, en pruebas de laboratorio, pero bueno, no es extensiva la capacitación, o sea, tienen conocimientos generales y esto va a determinar el tipo de preguntas, el tipo de áreas en las que se van a concentrar. Se me ocurre pensar que este inspector, el más joven, va a visitar el laboratorio, creo que es el más calificado para hacerlo, y probablemente se van a concentrar en distintas cosas que no son tan técnicas. Quizá van a hacer una identificación de fallas en el cromatógrafo.
Van a considerar cosas generales, por ejemplo, sobre la validación de métodos o si hicieron pruebas de referencia, pruebas de aptitud. Estas son las cosas en lo que probablemente se van a concentrar, porque piensen que son establecimientos ya aprobados. Eso es una cosa. El otro tema, tengo una diapositiva sobre esto. Uno de los problemas en la auditoría anterior que se identificó el auditor de FSIS es que algunas pruebas oficiales no se hacían en laboratorios aprobados. Fue un poco confuso, fue una discusión muy confusa. Yo no sé si nosotros llegamos a entender qué pasó de verdad, pero aparentemente es que este tema de pruebas oficiales y no oficiales es algo que tiene que estar bien claro para la próxima auditoría. Si tuvieron esta confusión en la auditoría anterior, van a venir acá y van a ir derecho a tratar de entender qué tipo de programas tienen. Si ustedes tienen un programa aprobado, como el que estoy describiendo acá, aunque se trate de laboratorios privados, y si el laboratorio de Martínez es el laboratorio madre y los otros laboratorios son laboratorios aprobados a través de SENASA por este laboratorio madre, entonces todos estos otros laboratorios también pueden hacer pruebas oficiales. A lo mejor no laboratorios que son del mismo establecimiento que se está probando. No pueden hacer pruebas regulatorias en sí mismos, pero hay consideraciones por ese estilo. Pero si hay un proceso de aprobación de laboratorio, cualquiera de esos laboratorios puede ser elegible para hacer un muestreo oficial. Pero escuché a alguien ayer que me decía que FSIS dijo que esperan que el muestreo oficial sea hecho solamente en el laboratorio de Martínez de SENASA. ¿Es así? Bien. Bueno, probablemente los están llevando hacia una dirección en donde se alejen de este tema de las pruebas oficiales y no oficiales. Simplemente te están diciendo en dónde quieren que hagas las pruebas oficiales. Esta mañana hablamos un poco, pero esto tiene que quedar bien claro en sus registros. ¿Cuáles son las pruebas oficiales y cuáles no son las pruebas oficiales? Esto tiene que estar identificado de alguna manera de forma que el auditor pueda identificar cada uno y no se confunda. Estos son temas que tenemos que tener en cuenta justamente en esta presentación. Volviendo a este tema. El laboratorio técnico de supervisión o de supervisión técnica se va a encargar de supervisar que los métodos que se utilizan son equivalentes. Tengan en cuenta que no tienen que estar usando los métodos del FSIS. Entiendo que están utilizando estos métodos, pero se puede hacer las pruebas oficiales no necesariamente con las pruebas exactas que hace el FSIS, siempre y cuando sean equivalentes y puedan considerarse equivalentes. Con eso es suficiente. O sea, hay cierta flexibilidad. No hay razón de entrar en pánico y decir, uy, el FSIS cambió su método, porque el método viejo es equivalente al método actual y hay muchos otros métodos que a su vez son equivalentes a ambos métodos, al nuevo y al viejo. También el laboratorio madre o laboratorio principal será responsable ante SENASA de supervisar los programas de calidad en los laboratorios que ellos aprobaron.
ustedes en Estados Unidos tienen laboratorios así también de red como el FSIS o sea, lo que como nosotros tenemos laboratorio de Martínez, que aprueban otros laboratorios que no son así como el nuestro, que es el madre. Well, okay, let me. Sí, te voy a aclarar. Es el siguiente, nuestros laboratorios de red, a pesar de que están reconocidos, auditados y tienen que cumplir con todo lo que les dice el laboratorio de Martínez, los análisis los paga la empresa, cosa que no pasa en el laboratorio de Martínez, o sea, en los laboratorios de la red los paga la empresa esos resultados. Entonces ahí radica el problema de que no aceptan esos laboratorios de red para los análisis oficiales. Sí, pero son los del arancel solo, vos no pagás todo. Okay. Well, let me Te voy a explicar. Cara por lo que estoy diciendo, pero se pagan aranceles que son propios de lo que es SENASA por el kit, por lo que uno, no es que es gratis totalmente, pero yo sé que en los laboratorios privados ese análisis, si te sale 5 en el Martínez, en el privado te sale 15. Bueno, a eso voy yo, que son muchos más caros los laboratorios privados. No es que no se paga nada, pero bueno, ellos no aceptan esos análisis en esos laboratorios de red porque supuestamente la empresa tiene que pagar ese arancel, ese costo del análisis. Okay. Eso fue lo que se planteó por los auditores. Bueno, yo comento cómo es, por qué no lo aceptan. Después, bueno, al margen de que si se paga o no se paga, pero ellos dijeron eso cuando en su momento se les planteó. Okay. Okay. Well, let me clarify. Permítame aclarar, hay muchos países no tienen una autoridad central competente, que en este caso es SONACE. Las agencias en otros países no necesariamente tienen capacidades de laboratorio dentro de agencia para llevar a cabo los análisis oficiales. Entonces, FSIS les permite utilizar una red de laboratorios públicos o privados que no están específicamente afiliados a la autoridad central competente para que realicen las pruebas oficiales. Por eso, esto es lo que le dice FSIS a distintos países. Es una opción que estamos ofreciendo acá, pero se entiende que acá no se hace por un tema de costos. SENASA está haciendo ensayos en el laboratorio de Martínez o en algún otro laboratorio que tenga SENASA, no lo sé. Si todas las pruebas oficiales las hacen los laboratorios de SENASA, está clarísimo, pero va a haber que rotular una muestra, es una muestra oficial que hay que distinguirla de una muestra que a lo mejor no es una muestra oficial. O sea, lo que ella dijo es, las muestras oficiales son remitidas a laboratorios privados y el costo del análisis de esas muestras lo paga el privado, o sea, la empresa que fue muestreada. Yes, I understand that. Sí, entendí eso. Y cuando ustedes tienen laboratorios privados, esto pasa lo mismo en otros países. Lo que hace FCS es muy distinto y es muy poco usual comparado con el resto del mundo, porque ellos pagan los laboratorios. En la mayoría de los países es la industria que tiene que pagar las pruebas de laboratorio, aunque las pruebas de laboratorio la hagan la autoridad competente. Y se debatió en Estados Unidos de que también deberíamos hacer eso nosotros, pero a la fecha FSIS utiliza el dinero de los impuestos para pagar estas pruebas oficiales. Cuando hablamos de las pruebas no oficiales de la industria, eso es otra cosa. Eso es son los laboratorios privados de la industria que a su costo hacen sus pruebas, no son pruebas oficiales. Pero en esta situación en particular, siempre y cuando haya supervisión del programa de prueba, no importa
quién lo paga, a menos que esto no tenga una influencia indebida en el resultado final. Y esto es justamente parte de esta presentación. Así que lean esta presentación porque tiene información importante para ustedes. Yo les podría, si esto no les alcanza, les puedo mandar más porque tengo mucha más información. A los fines de lo que estábamos hablando, si el laboratorio de Martínez puede hacer pruebas oficiales, es lo que yo llamaría un sistema limpio, fácil de entender, y además tienen los otros laboratorios, sean aprobados o no aprobados por el sistema, esos laboratorios hacen las pruebas privadas. Así es como lo veo. Pero hay que identificar claramente la diferencia entre una muestra y otro, porque cuando el auditor venga y vea toda la papelería, se va a confundir. ¿Cuáles son las muestras oficiales? ¿Cuáles son las muestras no oficiales? Justamente hay que tratar de evitar que quede confundido el auditor, porque esa no es una buena situación, no es recomendable. I hope I answered the question. Espero haber respondido su pregunta. Y si no, podemos volver a hablarlo al final. Okay, well, we'll move on. You can read, please, just read the slide. Lean la diapositiva, es muy clara. Yo voy a avanzar más rápidamente a partir de ahora. Las pruebas de calidad. A ver. Esta es una de las cosas que nos preocupaba la última vez. Que las pruebas de aptitud no se hagan con la suficiente frecuencia. Esto es para que lo tengan en cuenta. Tengo diapositivas relacionadas con las observaciones que hice la última vez. Pero estas pruebas son muy importantes, especialmente si hay laboratorios que hacían análisis oficiales. Quizás no sea algo que les preocupe mucho, pero si hay laboratorios que hacen análisis oficiales, en ese caso tienen que hacer auditorías dentro de la autoridad competente y el laboratorio de Martínez probablemente estaría a cargo de ese proceso. Si el laboratorio de Senasa de Martínez es el único que hace análisis oficiales, todo este tema de equivalencia de sistema es menos importante porque los otros laboratorios creo que no tienen que ser aprobados a menos que ese análisis se considere como análisis oficial, porque estamos fuera de los Estados Unidos. Lo que dijo es que cuando yo trabajaba no había un programa así porque esto no existía en Estados Unidos, excepto para huevos. Creo que el FCIS también está un poco confundido sobre ese tema, pero mientras yo estaba a cargo de las auditorías, yo me centraba en los análisis oficiales. Pero creo que podría ser un tema de terminología. El FCIS viene a hacer una auditoría y escucha esta terminología que se utiliza acá en cuanto a laboratorios privados, laboratorios del gobierno, las muestras que van para acá, las muestras que van para allá. Y si no escuchan el término correcto, quizás van a tomar una decisión sobre la base de lo que están escuchando. Y ahí ya van a quedar marcados por tal laboratorio que no hacen el análisis adecuado. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasó la última vez. Sí, yo también creo que eso fue lo que pasó. Creo que hubo confusión acerca de qué laboratorio estaba a cargo de qué función y por eso yo enfatizo la necesidad de documentar claramente este programa, cuáles son los análisis oficiales, cómo se identifica esto en los registros
Y si hay otros laboratorios que hacen análisis, hacen el equivalente de los análisis de la industria en Estados Unidos, entonces eso se puede considerar análisis no oficial. El FSIS quizás vaya a esos laboratorios o no. ¿Dice algo en el FSIS con respecto a los laboratorios? ¿Cuántos laboratorios van a visitar? También un laboratorio de red, pero de que hace de residuos, ¿no? Creo que es un laboratorio, el laboratorio Martínez, está en la agenda, y un laboratorio de red que no pusieron el nombre, pero que hace el análisis de residuos químicos. Okay, so there may need to. Entonces quizás hay algún análisis oficial que se hace fuera del laboratorio de Martínez. Que es el plan de residuos nacional nuestro, se hace en un laboratorio de red que está aprobado por la parte de residuos de Martínez. Okay, we need to make those distinctions because Es necesario marcar esas diferencias porque ese es el tipo de información que confunde a un auditor. Yo creo que los laboratorios acreditados pueden hacer análisis oficiales. ¿A qué se refiere con acreditados? Hay un programa de laboratorios acreditados, pero eso es para alimentos, no para residuos. Yo creo que también pueden hacer residuos. Tendría que chequearlo. Pero igual ese no es el NRP o CREA. Lo que estoy tratando de entender es lo siguiente. El FSIS va a tener un programa de análisis oficial que se desarrolla en laboratorios oficiales. Y si ellos tienen laboratorios adicionales, habría que ver si ese análisis puede considerarse análisis oficial. Los otros análisis son redundantes, son análisis sin fines oficiales. Bueno, este es un tema, este es un problema. Estamos hablando de esto porque este es un problema que genera gran confusión en el FSIS. A mí me costaba mucho aclarar este tema mientras estaba trabajando en el FSIS, porque las diferencias son bastante grises. No se ven claramente. Quizás hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, Australia utiliza toda una serie de laboratorios privados, pero los utiliza en un contexto de análisis oficiales y supervisan esos laboratorios. Tienen un programa muy sólido para supervisar a esos laboratorios. Entonces, todo eso en realidad es análisis oficial, aun cuando podrían considerar que algunos son no oficiales. Ellos juntaron un grupo de laboratorios, lo llaman análisis oficial, y lo supervisan. Esa podría ser una opción potencial para ustedes también. Pero este es un problema que genera confusión, porque en Estados Unidos tenemos responsabilidades de la industria y responsabilidades de los análisis oficiales. Sí, es un área que genera confusión dentro del FSIS y los auditores en general son los que más confundidos están. Entonces, mañana, cuando nos reunamos en SENASA, les vamos a dar algunos consejos con respecto a cómo responderles a los auditores cuando les digan, ustedes deberían hacer esto o tendrían que hacer lo otro. Cómo responder. Porque la mayoría de las cosas que dicen que ustedes tienen que hacer o deben hacer, si responden de la forma correcta, eso después ya no aparece más en el informe. Voy a continuar.
más allá de los laboratorios, si es de red o si es de la empresa, que me parece que si es de red, acá, es que la muestra oficial o de la empresa tiene que ver con el muestreo, quién hace el muestreo y cómo lo hacemos. Entonces ahí le damos validez. Las oficiales, más allá de dónde lo hacemos, si es un laboratorio de red o si va a Martínez, el muestreo lo realiza el servicio de SENASA de cada fábrica y todos los muestreos oficiales que se refieran a eso, ¿no? Esa es la principal diferencia. Uno lo hace, el muestreo lo hace las personas de calidad de la empresa y lo otro lo hace el personal oficial de inspección veterinaria, la recolección de muestras. Eso es fundamental. Claro, va acompañada, las chicas me acotan, va con un acto oficial, muchas veces está por sistema, como es el plan CREA, etcétera, etcétera, con precinto, o sea que da fidelidad de que lo muestreó el Servicio de Inspección Veterinaria de la planta. Eso en el SRT está todo Excellent. explicado así. Bárbaro. Excellent. Ese es un punto excelente, absolutamente correcta. Esa es una muy buena forma de distinguir los dos programas. Es necesario que ustedes documenten eso antes de que tenga lugar la auditoría. Ustedes tendrían que documentar cuáles son las diferencias entre los análisis oficiales y no oficiales. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer para evitar esta confusión potencial que hubo en la última auditoría. Yo creo que fue simplemente un problema de comunicación el que hubo en la última auditoría. Bueno, no me queda mucho tiempo. Ustedes pueden ir leyendo. Estos documentos. Influencia indebida. Presten especial atención a las diapositivas que tratan sobre la influencia indebida, sobre análisis y nuevo análisis. Al FCIS le preocupa mucho cualquier tipo de práctica sobre la cual la industria pueda tener algún impacto sobre los resultados de los análisis. Es responsabilidad de SENASA asegurarse de que esto no ocurra. Yo vi algunos casos, les voy a dar un ejemplo. Yo vi un caso en donde había un resultado de listeria. El resultado tardó 1 mes y medio. Yo pude ver en el libro en laboratorio que el resultado original se había borrado, que alguien había borrado el resultado original. Yo ya sabía lo que había pasado. Tomaron otra muestra, les dieron resultado negativo del mismo lote y dijeron, me gusta el resultado negativo más que el positivo, así que me quedo con el negativo. Y eso pasa con la industria en Estados Unidos también. Esto era una lucha constante. La industria dice, no, esto no es positivo. No podemos confiar en sus resultados por este motivo. Yo lo vi en otros países, lo vi en Estados Unidos con los análisis de la industria. Es un tema que al FCIS le preocupa especialmente debido a estos antecedentes, debido a que vimos estas prácticas en muchos países. Entonces, presten especial atención a esto. Y un auditor va a hacer preguntas. Este es el tipo de preguntas que van a hacer. Cualquiera puede hacer estas preguntas. Y no son solamente respuestas orales, son documentos. Ustedes tienen que tener eso para el auditor. El auditor solamente se basa en lo que ve en los registros. Y en realidad no debería hacer tantas preguntas. Lo que tendría que ver es la confirmación en la documentación que ustedes le entregan. Es muy importante para el programa de un laboratorio, al igual que para una planta. Los puntos críticos de control. Si ustedes no los documentan, si no documentan los hallazgos, entonces lo que no está registrado no pasó. Bueno, estas diapositivas son de comentario 2015.
Yo tomé mis diapositivas de esa visita, de lo que anoté después de mi visita, y lo incluí aquí. Entonces, gran parte de lo que figura acá describe lo que yo vi en ese momento. Vamos a hablar mañana acerca de esto y vamos a ver qué es lo que cambió, qué es lo que es diferente hoy de hace 3 años. El laboratorio de Senasa de Martínez tiene un buen programa, por lo que recuerdo. Las preguntas surgían en torno al programa que estaban desarrollando, el programa de laboratorios aprobados. La cantidad de auditorías que se llevaban a cabo. Quién hacía los análisis oficiales y quién hacía análisis no oficiales. Ya hablamos de eso en este momento, pero el tema era bastante confuso porque el programa todavía estaba en desarrollo en ese momento. Entonces vamos a ver esto con ellos mañana. Ustedes pueden leer las diapositivas. Hay distintos métodos. Quizás hoy haya que agregar algo porque los métodos de prueba de análisis cambiaron. Vamos a hablar de eso mañana. Tenemos algunos laboratorios que no formaban parte del sistema aprobado, pero eran buenos laboratorios que tenían el sistema y que estaban asociados a distintos establecimientos. Quizás no van a hacer pruebas oficiales porque están demasiado cerca de la industria. Pero esa es la diferenciación que tienen que hacer. Ellos hacen análisis no oficiales muy importantes para la industria. Los análisis de competencia o de aptitud también son importantes, debería estar por acá. Ya hablamos acerca de la mayoría de estos temas, para serle franco. Vamos a pasar entonces a la última parte de la presentación. ¿Cuántos minutos me quedan? 20. 20. Es demasiado. Lean las diapositivas acerca de las expectativas generales, la anterior, todas las cuestiones que identificamos en Martínez en la última visita. Mañana lo vamos a actualizar durante nuestra visita. Vamos a ver cómo continuó evolucionando el programa. Tengo mucha seguridad de que fue mejorando. Vamos a resolver el tema de la confusión, qué es oficial, qué no es oficial y quién hace qué. Implementación de pruebas de aptitud o competencia, lo que sea necesario para el programa. Seguramente es un programa muy sólido, estoy seguro, pero entiendo que haya cierta confusión. Bueno, esta última parte, vamos a resumir brevemente. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Cuál es la situación? Tenemos programas oficiales y no oficiales para N60. El programa oficial es la verificación por parte del gobierno de que la industria está llevando a cabo análisis no oficiales de la forma adecuada. Hay una función ahí. Senasa necesita contar con una herramienta para verificar que los análisis de la industria son correctos. Y los análisis oficiales son esa herramienta. Si Senasa encuentra resultados positivos y el otro laboratorio nunca encuentra resultados positivos, entonces habría que investigar lo que está pasando, porque es fácil
que los métodos de muestreo o de prueba puede ocurrir que no hacen la detección de manera eficaz. Las pruebas de salmonela, yo creo que esta herramienta PCR que se utiliza para la detección en recortes pueden tener kits para la detección del salmonela, como hablamos antes, a lo mejor lo hablamos entre nosotros aquí. La FCAC tiene una política un poco gris, un poco difusa y confusa en lo que respecta a salmonela en recortes. Técnicamente no es un adulterante, así que se podría liberar ese producto. Hay un aviso reciente, creo que el año pasado, que indicaba en la primera página cuál es la situación para importaciones. El FCS no considera que la salmonela es un adulterante. Esto implica que el producto se pueda liberar. Y en la página 2, si ustedes deciden, pueden destruir el producto, reorientarlo para cocción, o sea, da distintas opciones. O sea que en definitiva no están de verdad liberando el producto. Están diciendo, nosotros le podemos decir que haga esto, pero la verdad que preferiríamos que haga esta otra cosa, que utilice este producto para cocinar o para o destruirlo en lugar de distribuir cortes que tienen salmonela positiva. No sé cómo pueden resolver, cómo pueden salvar esa confusión. Yo creo que hace falta clarificar esto de alguna u otra manera. Lo tienen que hacer. Yo creo que el FSIS está haciendo ahora las pruebas de salmonela para recopilar información, para determinar que la prevalencia que están viendo en Estados Unidos pueda ser utilizado para compararlo estadísticamente con otros países. Si en otros países tienen una prevalencia más alta que tiene significación estadística, probablemente intensifiquen algunos controles en ese país. Así es como yo entiendo esta política, pensando que el salmonela no es adulterante. En lo que a mí respecta, ustedes, ustedes tienen que tener el derecho de poder ofrecer ese producto. A lo mejor los clientes piensan de manera distintas y y los auditores a lo mejor también tienen otras formas de pensar, así que ellos más que FCS les van a decir lo que tienen que hacer. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer sus propias pruebas de salmonela en los recortes, esto es lo que yo creo. Ustedes entienden cuánto salmonela, no sé cuál es la frecuencia de esto. Ustedes son los que necesitan entender eso para su producto, para tener las posibilidades de poder defenderse. O sea, lo necesitan entender ustedes bien. El FCS está esperando por año un set de muestras de la norma PR-HACCP. Esto es lo que me ha informado el personal de equivalencias. Como dije algo antes, digo, el salmonela con el tiempo pueden determinar que de esta manera no encuentran salmonela, entonces pueden convencer o el FSIS puede determinar que ya no hace falta hacer estas pruebas porque en realidad no tiene sentido, no les da ningún resultado. Quizás necesiten pruebas de carcasas. Yo no sé, en algún momento parecía que el FSIS quería que los países realizaran estos ensayos iniciales de 8.000 centímetros cuadrados, similar a lo que hace FSIS. No volví a escuchar sobre esto, pero lo mencioné en esta presentación porque a lo mejor esto aparece en el futuro. No sé si lo tienen que hacer o lo van a hacer, es decir, establecer un valor base, un valor inicial para la carcasa. Esto podría ser una consideración, o sea que vayan pensándolo.
¿Y ahora cuánto tiempo? 10 minutos. Okay. Okay, so Bueno, de todo esto ya hablamos, pruebas oficiales, no oficiales. Este es un tema, pensé que ya estaba terminado, pero parece que es un tema importante que surge y surge. Me voy a remitir a esta diapositiva, ya que estamos acercándonos al final de la presentación. Y esto estoy pensando en voz alta, pero sé que ya se han tomado algunas decisiones. Estaba pensando que en términos de pruebas oficiales tienen la opción de tener un programa de laboratorios aprobado en donde laboratorios que son supervisados por el laboratorio madre, el laboratorio de Martínez de Senasa, y anualmente son evaluados por el personal de Martínez, y también participan de un programa de pruebas de aptitud, también supervisado por Martínez. También tienen capacitación sobre programas de calidad y metodología, siempre supervisado por el personal de Martínez. La última vez que estuve acá hubo una capacitación así, cuando visité Martínez. La otra vez estuve a la tarde con buena parte del personal de esos laboratorios en ese momento que recibieron esa capacitación, y se puede usar la documentación de aquella capacitación. Es parte de lo que ustedes van a presentar como documentación de que ofrecieron capacitación a estos laboratorios secundarios. Estos laboratorios pueden hacer prueba oficial y pruebas no oficiales. La clave es que hay que identificarlo y diferenciarlo para que el auditor pueda ver claramente que hay algunas pruebas oficiales, otras no oficiales, y que ustedes se lo puedan demostrar al auditor y que lo entiendan claramente. Porque entiendo que la última vez hubo cierta confusión. Ellos tienen que entender de la manera más correcta en qué medida es similar a las prácticas de pruebas que se hacen en Estados Unidos. Yo les puedo dar mucha información de cómo se hacen las pruebas oficiales y las no oficiales en Estados Unidos. Ustedes ahora saben qué pasa en Estados Unidos y pueden utilizar ese conocimiento para explicarle al auditor por qué ustedes estructuran su programa de esta manera en particular. O sea, pueden hacer o bien todas pruebas oficiales, eso es una opción en laboratorios oficiales, y también pueden hacer algunas pruebas oficiales y otras no oficiales. Pero las pruebas oficiales tienen que existir, tienen que estar, quizás sea menor la frecuencia, pero esa es una función de verificación que tiene el gobierno. Las otras pruebas no oficiales es la función del control de procesos que tienen los establecimientos. Ustedes ven que hay una diferencia importante acá. Ustedes tienen que definir cómo es esta diferencia, quién saca las muestras, la industria o las extrae Senasas. Y hay muchos otros criterios que se pueden utilizar también para distinguir y cómo refleja y cómo va en paralelo con el sistema de Estados Unidos. O sea, este tema ya lo dejaría. Les voy a dar un ejemplo. Australia tiene una red muy amplia de laboratorios privados y públicos. La autoridad competente central ni siquiera tiene un laboratorio. Y esto lo he visto en otros países. No hay un programa de laboratorios en la autoridad competente central, así que tienen que tercerizar, tienen que contratar a otros laboratorios para poder mantener este programa de pruebas oficiales. O sea, esto
no todas las estructuras del gobierno de los distintos países son distintas, cada una tiene su estilo. La más rara, les cuento, es la de Estados Unidos. Pero esta es la razón por la cual es un tema que genera confusión. Esta última diapositiva acá, yo quería insistir, porque ahora ya me deben quedar 2 minutos, me imagino. Ustedes, yo sé que a las industrias no les gustan ver resultados positivos. A nadie le gusta ver resultados positivos de STEC o algo que requiera una acción correctiva. Pero si ustedes no tienen esa información, son mucho más vulnerables. Por ejemplo, que si la tienen, si ustedes tienen resultados positivos, si hayan resultados positivos, esto debería ser un éxito. Lo tendrían que ver como un éxito, porque tuvieron la oportunidad de tomar medidas correctivas y de resolver el problema antes de que sea un problema fuera del país. Ustedes quieren detectarlo, el problema, y resolverlo acá antes de pasarlo al exterior, ya sea a Estados Unidos, Europa o a donde sea. Entonces, tener un hallazgo positivo, o sea, detectar un resultado positivo, me indica, ay, qué bueno. Esto significa que ustedes tienen métodos de pruebas y de muestreo que funciona. Eso es lo que me dice a mí. Yo he estado en laboratorios que leo un libro entero de informes y todo da negativo para salmonela. Y no puede ser. Y yo digo, esto no está funcionando, no tiene sentido. No puede ser que todos los pollos no tengan, ningún pollo tenga salmonela. No, lo que pasa es que no están utilizando un método apropiado. Hay que encontrar la razón por la cual todo da negativo. Los resultados positivos en realidad indican que el programa está funcionando y da la posibilidad de tomar medidas correctivas, y eso es bueno, porque la idea es justamente minimizar. No hay ningún sistema perfecto. A lo mejor pasamos por alto la mejor metodología de prueba y de muestra, y ustedes nunca encuentran y resulta que justo el día que viene el auditor da un resultado positivo. Pero lo que queremos es minimizar esa posibilidad. Ese es el objetivo de tener implementados buenos sistemas de métodos de prueba y muestreo. Así que entonces les quiero agradecer por su tiempo. Ahora estamos dispuestos a responder a sus preguntas. ¿Por cuántos minutos? ¿Qué hora es ahora? Lo hice perfecto. Raro en mi caso, ¿eh? Yo puedo llegar a estar hablando 8 horas en una sola diapositiva, así que tuvieron suerte. Mis compañeros y yo estamos acá dispuestos a responderles las preguntas por el tiempo que nos dejen. Ha sido claro, Víctor, entonces. Bien, gracias, Víctor. Le vamos a dar el cierre antes de despedirnos a Jorge Torelli, nuestro director consulto. ¿Podemos volver atrás en la diapositiva? Back. Back? Yeah. This one. This one? Yeah. No. The 97. Okay, hold on. No, the 99. La 99. ¿99? Sí. Yeah, For- that's my opinion. Esa es mi opinión.
Sobre la base de lo que escribiste aquí, a mí me parece No, ok. Lo que yo digo es, ahí dice, caso 1 y caso 2, que todas las muestras para poder despachar un producto a los Estados Unidos tienen que ser oficiales. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Y eso no es lo que va a ocurrir. Porque si esto es así, no va a poder salir nunca un embarque de Argentina. I'm not hearing anything. I'm sorry, I don't, can somebody, Claro. what, is there something that's not connected here? I'm not hearing an English translation. Debe estar en el canal equivocado. él debe estar en el canal equivocado. Now you can hear me. No, yes, but you are in the wrong channel because ahora estoy hablando en el canal español. What happened? Okay, that'll help. Yeah, I hear it now, yeah. Go ahead, I'm sorry, you'll have to repeat. No, o sea, de acuerdo a lo que está escrito allí, tanto 1 como 2, todo lote que salga para los Estados Unidos tiene que ser muestreado para STEC y analizado como muestra oficial para que pueda salir. Es lo que está escrito ahí. No, es lo mismo. Es lo mismo. Todas tienen que ser oficiales, es lo que dice. I don't know that they. ¿Y cuáles son aprobados? Los de las plantas no son aprobados. Y bueno, entonces los que van a hacer el laburo rápido son las plantas, no es el laboratorio oficial. Entonces, si vos dejás eso así escrito, no va a poder salir nunca un embarque. O va a tardar 3 semanas, 4 semanas, no sé. Hay laboratorios aprobados en la red, hay 2 o 3 y te van a cobrar un montón. Los más que son más competentes, que han hecho la inversión y que lo pueden hacer rápido, son los laboratorios de las plantas. Entonces, yo leo lo que dice ahí. They don't need to be official. You Okay, could do you a, think our auditor's No, not gonna hay have a de problem red, with pero that? ¿para qué? well, they va a do it poder in the ser U.S. They don't have to be official. No es necesario que sean oficiales. Pueden hacer una revisión preembarque con muestras no oficiales. FCS no requiere que sean muestras oficiales ni resultados oficiales. Cuando se hace algo preembarque pueden ser muestras oficiales, no es necesario que sean oficiales. Hay algunos países que están haciendo eso, muestreo oficial, pero estoy de acuerdo con Len. Tiene la opción de que no sea muestreo oficial por razones logísticas, si esto tiene un beneficio logístico. Y eso es exactamente lo que pasa en Estados Unidos. La industria hace sus propias pruebas y pasa a comercialización sus propios lotes. Y simplemente para verificar que su establecimiento tiene resultados negativos. Pero la pregunta es excelente, es un buen planteo que estás haciendo. Esta es una de las cosas que necesitas documentar en el programa para que no haya confusión. El USDA, si querés hacerlo oficial, el USDA estaría muy feliz con vos, muy contento. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien. Agradecemos a los expositores y les pido un aplauso para ellos por todos los... De esta forma dejamos cerrado el segundo día, queda el tercer día que va a ser en el Laboratorio Martínez, pero les agradezco a ustedes la presencia y haberse quedado hasta el final y espero que haya servido esto para afrontar los futuros desafíos que se vienen con Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.